Seguimos en Clic Hacia el poder de la información a un clic. Y como les decimos a ustedes permanentemente, nosotros somos información, opinión, análisis, interpretación y orientación para ayudar a entender. Porque en la medida que los ayudamos a entender, estamos convencidos de que somos menos manipulables. Una persona bien informada es una persona menos manipulable y sobre todo en esta sociedad no está tan polarizada, en la que se aprovecha cualquier circunstancia para manipular, para enajenar, para alienar, como quieran decir ustedes, a otras personas a favor de mis intereses y en contra de los intereses de aquellos. Por eso volvemos con el tema de la Asamblea Constituyente. Dirán, ¿recurrente? Sí, recurrente, porque así de sencillo es. Se está utilizando políticamente algo que jurídicamente, ya lo hemos venido diciendo, pues es muy claro y es muy preciso. Una Asamblea Nacional Constituyente no se hace por obra de birlibirloque, no es el resultado de un capricho presidencial. Por eso hemos invitado hoy, como dice ahí en pantalla nuestro titular, a otro abogado constitucionalista que nos ayude a explicar para que la población no se deje manipular. Una asamblea constituyente no se hace por capricho presidencial, insistimos. David Mendieta, él es abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros en Clic Hacia el poder de la información, un clic. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes de este importante espacio. Bueno, de una vez, por favor, abogado David Mendieta, esa frase que usted está viendo ahí, ¿eso es cierto o es un sueño, digamos, de parte nuestra que queremos que la gente esté bien informada al respecto? Completamente de acuerdo, Roger. Una de las primeras cosas que se aprende en los primeros semestres del estudio del derecho es que existen dos vías. Existen las vías de hecho y las vías de derecho. Si se pretende reformar la Constitución por las vías de derecho, entonces acudiremos a los tres mecanismos que establece nuestra Constitución, a saber, acto legislativo, referendo o asamblea constituyente. Pero también existen las vías de hecho, y las vías de hecho puede ser una revolución, un golpe de Estado, en fin, pero esto no estaría enmarcado dentro de la Constitución. Las vías de hecho, y lo vuelvo a decir, es un golpe de Estado, es algo que se ha venido teniendo con este gobierno, ¿no? Que es que aquí el presidente de la República va a tomar la decisión de hecho de querer perpetuarse en el gobierno. Y por el otro lado también se dice, porque el presidente habla no de golpe de Estado, sino de golpe blando, que es que la oposición quiere de alguna manera darle golpe de Estado. Entonces, profesor David Mendieta, hombre, la gente debe entender que si eso pasa, pues obviamente, como ha pasado en Chile, como ha pasado en tantas partes del mundo, pues puede pasar. Pero aquí, ¿usted cree que con nuestro sistema democrático, que aunque imperfecto, es uno de los mejores del mundo, y con este ordenamiento jurídico nuestro, es muy factible esas vías de hecho? ¿O volvemos a decir sobre todo las vías de derecho? Bueno, yo personalmente creo que aunque nuestra democracia no es perfecta, sí es una democracia con cierta estabilidad, tenemos unas instituciones maduras que esperemos que puedan resistir los intereses, los embelecos de quienes pretendan ponerla en riesgo, sean líderes de izquierda o de derecha. David, buenos días, cordial saludo. Pero frente al panorama, como se plantea en el momento, ¿usted cree de verdad que hay riesgo de que de una parte o de otra parte puedan poner en riesgo, valga la redundancia, la democracia colombiana? Bueno, cualquiera que intente llevar al límite nuestras instituciones, nuestra estabilidad política, nuestra democracia, de verdad que no veo la posibilidad de encontrar un respaldo institucional fuerte. ¿Por qué? Porque el presidente necesitaría, es lamentable lo que voy a decir, pero necesitaría de las Fuerzas Armadas y creo que no es el caso.
Digo que es lamentable porque poner en riesgo nuestra democracia es lamentable, pero si fuese por el lado de la oposición, yo creo que tampoco, teniendo en cuenta nuestra tradición, nuestra historia, etcétera, etcétera, y que este es un gobierno al que solo le faltan 2 años. Estoy aquí escribiendo eso último que usted ha dicho así de sencillo. Cualquiera que intente llevar al límite nuestra institucionalidad, nuestra democracia, nuestro Estado social y democrático de derecho, se necesitaría las Fuerzas Armadas. Y el presidente, pues no tiene, digamos, esa ascendencia sobre las Fuerzas Armadas y pues lo que se temería porque ha habido, ¿cómo se llama eso popularmente? Sonido de rifles, como el ruido de rifles. Ha habido quien desde la oposición ha dicho hay que tomar las armas y hay que invitar a las Fuerzas Armadas. Incluso, perdóname, aprovecho que estoy recordando un momento en el que Álvaro Uribe Vélez estaba ante estudiantes de la Universidad de La Sabana, si mal no estoy, y le estaba pidiendo al presidente Gustavo Petro, así lo entendí yo, hombre, métale la manito a la seguridad, que usted está dejando que esto salga de la mano, pero al mismo tiempo sonó, y así lo interpretaron muchos, como que si estuviera llamando a un golpe de Estado. Entonces, desde ese punto de vista, desde la derecha, se ha planteado, pero entonces usted dice, tampoco ahí por más ascendencia que la derecha tenga sobre, más que el presidente, sobre las Fuerzas Armadas, no va a haber respuesta para que ese ruido de sable sea una realidad en Colombia. No, esperemos que no. Hay que recordar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Palabras más, palabras menos, dice: toda sociedad, todo pueblo que no tiene separación de poderes ni garantías para los derechos, no tiene constitución. Aquí lo que hay que asegurar es la separación de poderes. Y la amenaza frente a la separación de poderes y las garantías de los derechos hay que denunciarla, ¿sí? Venga de donde venga. Venga de líderes de izquierda o venga de líderes de derecha, venga desde los intereses de un lado o del otro. Entonces, cualquier forma de amenaza de nuestra institucionalidad, de nuestra república, de nuestro Estado social de derecho, hay que estar en pie de lucha. ¿Sí? Venga de donde venga la amenaza. David, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que de reiteradas maneras el presidente ha dicho que no es eso lo que él quiere, sino darle el poder constituyente a la gente, al ciudadano, para que decida sobre las reformas o no, pero convocarlo, digamos, lleguemos al caso de que sí, en efecto se quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por las vías legales, por las vías que la Constitución permite, ¿es llevar al límite a las instituciones colombianas? No, no, no. Los mecanismos están completamente reglados, completamente establecidos a partir del artículo 374 de nuestra Constitución. Están claros, son el acto legislativo, el referendo y la Asamblea Constituyente. Pretenderla reformar nuestra Constitución está dentro de lo institucional. Lo que no es aceptable es inventar un mecanismo o hacer uso de cualquier procedimiento que esté por fuera de este marco jurídico. Doctor David, un saludo muy especial. Aquí mi pregunta es: ¿por qué entonces el embeleco del presidente Gustavo Petro frente a este tema constitucional, a esta Asamblea Nacional Constituyente, cuando vemos que tiene tantos obstáculos, que tiene tantas arandelas, que no es tan fácil como lo hace ver el presidente Gustavo Petro en cada una de sus alocuciones y visitas a los diferentes territorios del país? ¿Qué hay detrás de este tema por parte del gobierno nacional para insistir en algo que definitivamente no se va a lograr? Primero, por tiempo, como usted lo dice, le quedan 2 años, y segundo, por todo el trámite que hay que hacer y por todos los obstáculos que tiene. Bueno, ese es un gobierno que es un gobierno débil, y es débil especialmente frente al Congreso de la República. Grandes propuestas de nuestro presidente en este momento tienen problemas de trámite al interior del Congreso. La reforma a la salud, aunque acaba de ser aprobada la reforma pensional, pero hay otras que realmente difícilmente serán llevadas a feliz término. Frente a esta debilidad, entonces, nuestro presidente, lamentablemente, de una manera artificiosa, de una manera que pone
de alguna en jaque la institucionalidad, hace una propuesta descabellada. Pero invitamos al presidente de la República a restablecer el diálogo, a restablecer de alguna manera los mecanismos, los procedimientos, a aterrizar el discurso a la luz de nuestra Constitución, porque cualquier cosa que se haga por fuera de este marco es inconstitucional. Estamos con David Mendieta, él es abogado, PhD, especialista o PhD más bien en Derecho Constitucional, con mucha claridad sobre el tema constitucional y que nos ayuda a entender realmente cómo es que nuestra institucionalidad funciona dentro de la institucionalidad, precisamente, aunque suene redundante, pero es eso. Oiga, entonces se habla de dos cosas, de Asamblea Constituyente y se habla de Poder Constituyente. Lo segundo es la respuesta del presidente Gustavo Petro cuando le endilgan demasiado que él está intentando llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cambiar la Constitución y, entre otras, buscar su reelección y perpetuarse en el poder, ¿cierto? Que ese es el discurso, digamos, de la oposición. Y él dice, no, yo estoy pidiendo es un poder constituyente. Y entonces cuando uno entiende el poder constituyente, va atrás y dice, el constituyente primario, el pueblo, la gente, sí, pero ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿O realmente el presidente tiene la razón al separar lo que es una asamblea constituyente de lo que él llama el poder constituyente para que lo apoyen en ese propósito de él de cambiar las cosas? Por eso lo eligieron, por el cambio a través de las reformas. Bueno, realmente creo que el problema no es si el presidente tiene la razón. En hablar del poder constituyente y de la asamblea constituyente, porque incluso el presidente mezcla ambos conceptos, desarrolla ambos conceptos con falta de tecnicismo. Es cierto que en el caso colombiano la soberanía reside en el pueblo, lo dice nuestro artículo 4, pero la misma Corte Constitucional ha dicho, si el pueblo pretende reformar la Constitución, debe respetar las reglas que regulan la reforma constitucional contenidas en la Constitución y en la ley. Esto lo ha dicho en sentencias famosas como la C-141 del 2010. Entonces, esta es la sentencia que declara la inexequibilidad de la ley que pretendía convocar a los colombianos a un referendo reformatorio de la Constitución para un tercer periodo de Álvaro Uribe. Está claro que este pronunciamiento es frente a un referendo, pero también está claro que la reforma constitucional está arreglada y que no se hace de cualquier manera. O sea, no se convoca de cualquier manera y su procedimiento tiene unas etapas que se tienen que respetar a la luz de nuestra Constitución. Cualquier cosa que se haga por fuera de este marco, de este contexto, entonces estaría fuera de la Constitución, fuera del ordenamiento jurídico y sería una vía de hecho. El artículo 336, a propósito de esto, de la Constitución Política de Colombia, es muy claro, ¿cierto? Habla, como digamos, del proceso para llegar a una asamblea constituyente. Si mal no recuerdo, usted es el experto, pero déjeme, yo tiro memoria. Es el Senado de la República y la Cámara de Representantes, o sea, es el Congreso el que tiene primero que, digamos, invitar a la gente. Yo digo de esta manera, usted me lo explica técnicamente. Entonces, es el que tiene que dar el permiso. Y luego tiene que haber una tercera o una cuarta parte de la población, ¿cómo se llama esto? Del censo electoral. Censo electoral, con cerca de 40 millones, o sea, por lo menos 12 o 13 millones de colombianos que digan sí, y tienen que ir a votar y ganar la mayoría. O sea, no es tan sencillo definitivamente. No, precisamente el artículo 376 de nuestra Constitución establece que quien convoca a los colombianos a una asamblea constituyente es el Congreso de la República. Por lo tanto, el acto de convocatoria se encuentra en una ley que establece la competencia, establece el periodo y establece la composición. Esa ley debe ser aprobada por mayoría absoluta dentro del trámite del Congreso de la República, tanto en comisiones como en plenarias, y luego tiene control de constitucionalidad automático a cargo de nuestra Corte Constitucional y previo al pronunciamiento popular. Si la Corte, que este es un límite muy importante, pero supongamos que la Corte dijese que la ley es
exequible, es constitucional. Entonces, una tercera parte del censo electoral, que en Colombia es el número de personas habilitadas para ejercer el derecho al voto. Una tercera parte tiene que decir que sí, que está de acuerdo con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y este es un número importante, porque estamos diciendo que en Colombia están habilitadas para ejercer su derecho al voto cerca de 40 millones de personas. Por lo tanto, tendrían que decir que sí, algo más de 13 millones. Y este es un número difícil de alcanzar. Es difícil de alcanzar porque recordemos que nuestro presidente es elegido con algo así como 11 millones de votos en su mejor momento. Y para nadie es un secreto que en este momento el respaldo al presidente está en números rojos. Entonces, en urna sería muy, muy difícil que el presidente alcanzara esta cifra. Y eso suponiendo que se llegue a ese momento del proceso, o sea, a las urnas, porque el primer momento es muy complicado. Un Congreso de la República que le es adverso al presidente, no obstante haya aprobado ya la reforma pensional, pero ya incluso, que es el tema que sigue con un colega suyo que se llama Andrés Uso, que vamos a tratar enseguida, hay, digamos, ruido en el país porque supuestamente se ha roto el principio de bicámara, en el sentido de que no se discutió lo que en el Senado de la República se propuso en torno a la reforma pensional y a pupitrazo, según dice pues la oposición, se aprobó en la Cámara de Representantes. No hubo entonces aprobación por parte o participante de las dos cámaras. Entonces, ese es un paréntesis para decir que es muy complicado pasar de primer momento. La mayoría de los congresistas no estarían de acuerdo con hacerle caso al presidente en cuanto a ese sueño suyo, si es que es realmente ese gran sueño, el de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Son 3 momentos, todos difíciles de lograr para este gobierno. Uno es la aprobación de la ley. Difícilmente nuestro Congreso en este momento, con la debilidad que tiene el gobierno, lograría este consenso, pero supongamos que lo logre. El segundo momento sería el control de constitucionalidad por parte de la Corte. También difícilmente la Corte diría que esta ley es constitucional porque una de las primeras autoridades que saldría afectada con una asamblea constituyente sería la misma Corte Constitucional. Entonces, difícilmente la Corte Constitucional diría que esta ley es constitucional. Y el tercer momento sería el respaldo del pueblo a través de una tercera parte del censo electoral. 3 cosas muy, muy difíciles de lograr. Por eso, nuestro presidente propone vías alternas, vías que no están dentro de este marco, porque sabe que estas 3 exigencias no las lograría. Doctor David Mendieta, sobre ese marco legal que usted plantea, esas 3 opciones o esos 3 pasos mejor, hablemos de tiempo. ¿Cuánto se demoraría si los trámites transcurren de forma normal más o menos? Pues dijimos desde el comienzo de esta intervención que a nuestro presidente le resta poco tiempo. Estamos hablando de 2 años. Este sería un proyecto de ley que estaría dentro de este marco, pero insisto, no le veo viabilidad jurídica. Muy bien, yo creo que es absolutamente claro. Usted, David Mendieta, PhD en Derecho Constitucional, en este tema tan importante, y creo que nos ayuda con nuestro propósito de ayudar a entender. Lo voy a cambiar para terminar de tema. Usted como constitucionalista, le pregunto lo siguiente, es que veníamos conversando con un ex concejal de Medellín hace un instantico sobre ciudadanos con protección especial, a propósito de la queja que él plantea de 265 ciudadanos con discapacidad física y cognitiva severa que pasaron de una institución idónea a otra institución que él dice, presume que no es idónea, porque han dejado incluso escapar como a 50 de ellos y ya resultaron 2 muertos de ellos. En fin,
este es el contexto para que usted lo conozca y para recordarles a nuestros internautas y lectores. La pregunta tiene que... entonces yo le decía ahorita, hombre, increíble, hasta los ríos y los mares y las selvas son, en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, son sujetos de protección especial. ¿Cómo no lo van a hacer estas personas? Él dice que incluso la personería está siendo descuidada porque no ha respondido sobre esta situación de estas personas. La personería, como agencia del Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la Nación, tiene una obligación realmente constitucional de proteger especialmente a los que dice el exconcejal Luis Bernardo Vélez son más vulnerables que los vulnerables. David Mendieta. Bueno, esta obligación realmente es para todos, es inclusive para la sociedad colombiana, tiene la obligación de salir en defensa, de salir en proteger los derechos de personas en condiciones, digamos, de protección reforzada. Nuestra Constitución establece que no somos iguales, somos desiguales. Realmente el derecho a la igualdad es una desigualdad racional. Entonces, cuando existe un grupo poblacional con una situación de inferioridad, una situación de discapacidad, una situación. Entonces, lo que tiene que hacer la sociedad colombiana a través del Estado y a través de las diferentes instituciones es establecer una mayor protección, ¿sí? Es establecer un trato diferenciado que permita que estas personas puedan alcanzar, puedan lograr, puedan estar en condiciones de igualdad efectiva, de igualdad real. ¿Y qué sanción les cabe a la Secretaría de Inclusión Social, Derecho y Familia y Derechos Humanos de la Administración de Medellín y a la Personería de Medellín ante, si se demuestra, esa negligencia? Bueno, lo que pasa es que tendríamos primero que demostrar que efectivamente hay una negligencia y hay un actuar omisivo por parte de diferentes autoridades del Estado y podría haber lugar a sanciones disciplinarias, pero también podría haber lugar a control por parte de nuestros jueces a través de tutela. En fin, hay muchas posibilidades para salir a salvaguardar los derechos de este grupo poblacional. Pero lo primero es demostrarlo, por supuesto que sí hay negligencia. Pero que ya que menciona usted, y esta es la última, qué pena David Mendieta, pero hay que aprovecharlo. Usted se le ve mucha claridad al respecto, entonces hay que aprovecharlo. Como hay una amenaza inminente, entonces usted menciona tutela. Ese sería uno de los caminos pues, para que no realmente se permita que el riesgo sea mayor, que ya es inminente, porque ya hay 2 muertos de las personas que han estado en las calles, digamos, entre comillas, como dice el exconcejal, de manera descuidada. Entonces, si fuese una tutela, ¿quién la pone? ¿Quién la interpone? ¿Quién? En este momento, el artículo 86 de nuestra Constitución y el decreto 2591 de 1991, que es el que reglamenta la tutela, establece una figura que se llama el agente oficioso. El agente oficioso es todo aquel que reclama los derechos del titular del derecho, de los derechos fundamentales, que no puede hacerlo por sí mismo. Y este podría ser el caso. Entonces, otra persona podría ser un familiar, un amigo, un vecino, podría ser la personería, podría ser el defensor del pueblo, podrían ser muchísimas autoridades y muchísimas personas podrían hacerlo a nombre del titular o de los titulares de estos derechos. Es importante aclarar que deben ser uno o varios derechos fundamentales. Perfecto. David Mendieta, abogado, especialista y muy claro en el tema constitucional. Qué bueno que haya estado con nosotros, nos da mucha claridad. Le agradecemos por haber estado en Clicracia. No, Roger, a ustedes muchísimas gracias. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, porque recuerden que Clicracia se emite en directo de 6 a 9 de la mañana, pero lo retransmitimos a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Y durante el día estamos, además, esta entrevista, por ejemplo, con David Mendieta, la segmentamos y la ponemos también a rodar en elcanal.co, que es 24 horas de información, de entretenimiento, de orientación.